Para nosotros es un gran gozo, un gran privilegio pues estar con ustedes, como cada mañana lo hacemos. Queremos saludar a todo el equipo pastoral que nos acompaña, sobre todo los que están entrando por primera vez. Hoy tenemos un tema pues un poco intenso, dado que el pastor Giancarlo nos pidió que iba a invitar a algunos otros pastores para que nos acompañen. Vamos a tratar de contextualizar un poco por dónde nos hemos movido, hacer un poco de historia sobre este tema y vamos a tratar, con la ayuda del Señor, de que pues las cosas queden lo más claras posibles en cuanto a un tema que durante muchos años ha estado siendo discutido en los círculos teológicos de nuestra iglesia. Quiero orar antes de iniciar y presentarme delante de nuestro Dios. Querido Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por tu gran amor, tu gran cuidado para con nosotros. Gracias por esa linda salvación que tú nos has otorgado en Cristo Jesús. En esta hora queremos presentarnos delante de ti, oh Señor, para pedirte en primer lugar el perdón de nuestros pecados. Pedirte, oh Dios, que en el nombre de Jesús puedas darnos una doble porción de tu Santo Espíritu en esta hora para que tu palabra nos toque a cada uno de nosotros. Y ahora que vamos a analizar un tema tan importante, tan relevante, queremos tener el balance apropiado de tu palabra en el estudio del mismo. Bendice de manera especial todo el equipo de líderes de la Unión Venezolana Occidental. Bendice de manera especial al pastor Orlando, que está en la dirección y en la responsabilidad de esta gran unión, a todo el equipo de ministerios personales, al pastor Giancarlo que coordina todo este programa, y a todo el equipo de líderes, pastores y laicos que nos acompañan. Oh Señor, queremos pedir una bendición especial en esta hora y estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y originalmente, cuando iniciamos el programa El Plan de Dios, su mayor regalo, que empezó hace casi 8 años atrás, nosotros pues estábamos muy motivados porque cuando iniciamos el programa que inició de manera informal en una de nuestras oficinas de una de nuestras consultoras, nos sentimos muy motivados porque algunos hermanos evangélicos pentecostales pues fueron muy impactados con el programa El Plan de Dios, tomaron sus decisiones por Cristo y entonces iniciamos toda una estructura de compartir y armar nuevos grupos pequeños. Los bautizados empezaron grupos pequeños y entonces se nos ocurrió la idea de poder compartir el programa con nuestros hermanos de la iglesia para que ellos también a su vez pudieran trabajar con un programa de estudio que estaba centrado básicamente en la dinámica de la salvación. Originalmente el tema de la de Cristo no era parte del programa, no tenía por qué serlo, para nosotros las cosas estaban muy claras, hasta que un día tuvimos un grupo pequeño con hermanos europeos y se sorprendieron con una pregunta que tiene el programa en el tema ¿por qué tú necesitas un Salvador? Y la pregunta era si los seres humanos son pecadores porque pecan o pecan porque son pecadores. Eh, Obviamente el tema termina señalando que nosotros pecamos porque somos pecadores, no es que somos pecadores porque pecamos. Y entonces esto provocó que un joven francés, un líder eh, de nuestra iglesia, se animara a contactarnos. De hecho, contactó al que dirige las redes nuestras. eh, tenía el interés de conversar un poquito más sobre esto. Y yo le pedí a nuestro director de comunicaciones que nos coordináramos un Zoom. Y efectivamente, pues aquí inicia la problemática. Entonces nos dimos cuenta que nuestros hermanos europeos, pues,
tenían un problema muy serio con esto. Y durante muchos años en la iglesia siempre ha habido un grupo que ha estado promoviendo eh, el concepto de que los seres humanos se convierten en pecadores cuando por primera vez comienzan a pecar. Para nosotros fue bien extraño porque obviamente cuando uno estudia el hombre carnal, el hombre espiritual, uno se da cuenta que realmente nosotros somos carnales y que necesitamos la dirección del Espíritu de Dios para poder cumplir con los mandamientos de Dios, porque obviamente si los mandamientos de Dios son una réplica del carácter de Dios, lo más lejos que yo puedo pensar es que sencillamente un ser humano sin la presencia del Espíritu de Dios puede producir obras de justicia o puede obedecer a Dios eh, sin obviamente tener ninguna dirección de Dios y que el ser humano pueda replicar el carácter de Dios sin dirección de Dios es sencillamente algo imposible de uno asimilar. Pero el punto de partida de la problemática con la naturaleza de Cristo arranca acá. ¿Por qué? Porque partiendo del hecho de que los seres humanos no nacen pecadores, sino se convierten en pecadores cuando comienzan a pecar, entonces de aquí se pasa luego al hecho de que los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa, pero tener una naturaleza pecaminosa no los convierte en pecadores. De esto se brinca el hecho de que Cristo nace con una naturaleza pecaminosa y vence al pecado teniendo una naturaleza pecaminosa. Y como nuestro ejemplo, Dios espera que nosotros, en la misma condición de Cristo que nació con una naturaleza pecaminosa, pues podamos también vencer el pecado y de ahí nos movemos entonces a la última generación de personas que Dios levanta ya impecables, libres de cometer pecados y que Dios entonces necesita que esta generación de inmaculados entonces lo reivindiquen ante todo el universo y le demuestren al universo que la ley de Dios puede ser cumplida por seres humanos ya redimidos. Entonces, esto es interesante porque cuando entramos con este hermano francés a analizar su punto de vista, entonces empezamos a hacer una serie de preguntas que él no tenía respuesta al tema y entonces él dice, bueno, yo supongo cuando tocamos, por ejemplo, el hecho cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? En maldad he sido formado, en iniquidad he sido formado. Y sabemos que la iniquidad, lo estudiamos en el problema del pecado, implica nacer deformado, torcido, doblado, rotado hacia el egoísmo. La iniquidad es lo que representa, de hecho, una naturaleza pecaminosa. Nacemos inicuos, necesitamos experimentar el nuevo nacimiento para obviamente tener la dirección del Espíritu de Dios y poder ahora trabajar en el ámbito del Espíritu, en el ámbito de la ley de Dios que está, ¿verdad? Manejada por el Espíritu. Pues cuando empezamos a hacerle preguntas, pero entonces, ¿cómo tú entiendes el texto de Salmos 50? Bueno, lo que pasa es que eso pudo ser que la mamá de David estaba en adulterio o no era la esposa del papá de David, y entonces eso se podría inferir así. Sí, sí, pero que aquí no estamos para inferir cosas, querido. O sea, cuando la Biblia dice, el salmista dice en Salmo 58 que los impíos se desviaron desde la matriz, entonces obviamente tú tienes que saber que desde que nacemos ya nacemos torcidos. Entonces, esto provocó que nosotros pues hiciéramos una especie de alto porque nos dimos cuenta que toda Europa estaba siendo movida o está siendo movida en esa dirección. Eh, Analizando un poco aquí y allá, nos dimos cuenta también que algunos hermanos, de hecho venezolanos, que tienen algunos ministerios, han sido muy promotores fuertes del tema de la última generación. Un ministerio muy importante en los Estados Unidos, que también tiene una gran influencia en Venezuela, pues ha sido promotor de esto. Y estos ministerios también han sido los que han ido creando en parte de Latinoamérica y en parte de Europa
pues han ido posicionándose en, en estos temas y tristemente se ha creado entonces una percepción de que la iglesia se ha apartado de la verdad porque obviamente está enseñando una cosa distinta a esto. Y esto nos ha llevado en una dirección entonces contraria a lo que la Biblia enseña. Nosotros hemos tratado, no hemos querido nunca, ni lo hemos planteado, ni es nuestro deseo presentarnos como los portadores únicos de la verdad. El plan de Dios no tiene como objetivo demostrar el nivel teológico de ninguno de nosotros. El plan de Dios sencillamente es una herramienta que el Señor fue preparando. Cuando lo iniciamos, yo ni tenía pensado que íbamos a llegar a los niveles que estamos. De hecho, nunca imaginé que íbamos a tener un libro publicado ya por IATPA y promovido incluso en el folleto de Escuela Sabática en este trimestre. O sea, a mí me hubiesen dicho eso 10 años atrás en mi oficina de ingeniería, pues yo nunca, yo le hubiese dicho a la persona, mira, tú estás loco, eso no va a pasar. Pero las cosas, el Señor ha ido abriendo las puertas, abriendo las puertas. Entonces para nosotros es muy muy importante que el plan de Dios sea un programa de apoyo a la iglesia, que los hermanos lo puedan utilizar para que las personas que no conocen el Evangelio puedan tener una visión integral de la salvación. Y hemos sido muy responsables con este tema, ¿no? Y yo quise iniciar con este texto, está, yo no cambié aquí la cita, eh, se quedó una copia del slide. Pero el texto dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, ¿verdad? Columna y baluarte de la verdad. Yo entiendo y soy miembro de esta iglesia porque definitivamente entiendo muy claro que nuestra iglesia, en 1 Timoteo 3:15, nuestra iglesia tiene una estructura doctrinal y teológica muy clara, muy sólida, y soy miembro de esta iglesia porque estoy plenamente convencido que nuestra manera de interpretar la dinámica de la salvación está anclada en la verdad de Dios. La iglesia tiene que ser un baluarte de la verdad. Y muchas ocasiones, pues, a veces nos descuidamos cuando surge un movimiento dentro de la iglesia, nos descuidamos en no enfrentarlo, no corregirlo o no disciplinarlo. Nosotros tenemos incluso hermanos, me llamó una vez por un tema que tuvimos sobre el supremo sacrificio de Cristo y la deidad de Cristo. Me llamó un hermano de Nueva York, duramos casi 3 meses discutiendo y este señor es totalmente antitrinitario. Él entiende que Cristo no es Dios y que Cristo obviamente fue creado en los principios de la eternidad. Pero es un miembro de nuestra iglesia y es un líder, de hecho es un periodista influyente en la comunidad en la cual se encuentra. Y yo le digo, pero ¿por qué no te vas a los testigos de Jehová que creen eso? O sea, ¿por qué te quedas metido en la iglesia cuando tu iglesia no enseña eso ni lo tiene como parte de su estructura doctrinal? Entonces nosotros tenemos una serie de ministerios que han estado, ¿verdad? Metidos dentro de la iglesia, entienden que son adventistas y entienden que ellos, su, su misión es evangelizar a los evangelizados. Entonces, lo triste del caso es que muchos de estos ministerios no salen a predicarle a personas no creyentes, sino que se quedan entonces dentro de la iglesia y tristemente no son corregidos o no sencillamente invitados a congregarse en otras iglesias que enseñan estas cosas y que realmente no son parte de nuestra iglesia. Cuando él le habla de que la iglesia es el baluarte de la verdad, el bastión de la verdad, el amparo de la verdad, la protección de la verdad, la defensa de la verdad, está hablando entonces de algo que es muy serio y para nosotros el programa de discipulado es un tema muy serio.
Y es muy serio porque obviamente yo no estoy trabajando con dinero, estoy trabajando con la eternidad de las personas. Y cuando nosotros vamos a asumir el papel de maestros, entonces tenemos que hacerlo de forma responsable, porque si hay algo que a Dios le molesta, es que exista un maestro que desvíe a su grey, a sus hijos, al error. Entonces, nosotros nos motivamos a preparar este tema sobre la naturaleza de Cristo, pero antes de hacerlo, hicimos 3 Zoom. Hicimos un primer Zoom con el pastor Ángel Manuel Rodríguez, que fue durante 11 años director del Instituto Bíblico Adventista, para plantearle la problemática, lo que se estaba presentando en casi una gran parte de Estados Unidos, todo California. Nos dimos cuenta luego un grupo pequeño que hicimos en California, había adoptado esta situación. Toda Europa estaba en esta situación. Y muchas de las cosas que suceden de por qué las personas no comparten el Evangelio es porque en realidad han creado una estructura sumamente legalista en cuanto a la salvación, y parte del problema viene por la interpretación de estos movimientos, ¿no? Entonces, quiero ser también bien maduro, bien responsable antes de iniciar el tema de esta mañana. No estamos aquí para juzgar a los ministerios de que si se van a salvar, si no se van a salvar, si tienen la intención de crear falsas enseñanzas adrede para confundir, o si lo están haciendo de forma ignorante. Sencillamente queremos ir sobre el tema, estudiar un poco la historia. Yo he añadido algunos slides que no están en el tema original, tampoco van a estar en el tema original, porque este tema se está compartiendo en el programa en general, pero añadí algunos slides adicionales para también contextualizar un poco las cosas. Eh, la iglesia publicó alrededor de los años 1950 un libro titulado Questions on Doctrine. De hecho, es el clásico número 2 de la iglesia. Es un libro bastante grueso, es bastante pesado de leer, pero en este libro, que fue un libro muy divisorio en la iglesia, eh, básicamente la iglesia aborda el tema de la naturaleza de Cristo, porque desde el 1888, cuando el Gran Congreso de Minneapolis surge, que fue un congreso, pues obviamente, que marcó un hito en la historia de la iglesia, hasta el 1950, un gran grupo de líderes de la iglesia entendían que Cristo había nacido en una condición post-lazaria o después de la caída de Adán, en la condición del Adán caído. Entonces, Question on Doctrine presenta la problemática que surgió dentro de la iglesia y cómo uno de los líderes o de los teólogos principales de nuestra iglesia en los años 1930, 40 y demás, el pastor Andreasen, eh, creó una gran polémica y una gran situación dentro de la iglesia, porque él entendía que Cristo había nacido con una naturaleza pecaminosa, y que él venció en esa condición para que nosotros también podamos hacer lo mismo, ¿no? La iglesia obviamente no tomó esa dirección y de forma directa enfrentó la situación, y Question on Doctrine trata de esa temática, ¿no? Un pastor bautista que tenía un programa de radio, una vez lanzó un tema sobre la justificación por la fe, y un pastor adventista en los Estados Unidos le escribe una carta, y el pastor bautista se quedó impresionado porque en la carta este pastor adventista lo estaba felicitando por la exposición de la serie sobre la justificación por la fe de este pastor bautista que era muy reconocido en los Estados Unidos en sus programas de radio. Él leyó la carta en público y provocó esto, que más tarde él se acercara a nuestra iglesia. Nuestra iglesia le abrió, obviamente le abrió las puertas,
eh, en ocasiones nos consideraban para ese tiempo que éramos una secta por el tema del sábado, que éramos legalistas, que no creíamos la salvación por la gracia. Entonces la iglesia abrió las puertas a este pastor. Él incluso cambió luego un libro donde nos consideraba una secta a considerarnos un movimiento totalmente evangélico, serio, muy formal. Y Question on Doctrine trata sobre esta problemática y cómo un grupo de la iglesia pues se sintió como dolido porque habían estado promoviendo el hecho de que Cristo nació con una naturaleza pecaminosa, y cómo la iglesia sencillamente no toma esa ruta, y esto creó una problemática muy seria. Este libro se publica en español en el 2008. Preguntas, los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Si usted quiere investigar el tema de lo que vamos a tratar esta mañana, porque el tema obviamente es muy extenso, yo le sugiero que compre este libro, lo lea en detalle y vea los puntos de un lado y del otro, y usted también pueda tener una idea al respecto. Este servidor hizo conexión, y ahorita no recuerdo porque fue hace tanto tiempo, con José Mulero Vico. Este es un español que estaba muy molesto con la iglesia, había sido un líder de nuestra iglesia en España. Eh, Él escribió un libro titulado El mito de la Odisea. Yo lo tengo también en PDF. Si mañana alguien quiere también leerlo y ver también la problemática, pues se le puede pedir al pastor Giancarlo, yo se lo puedo compartir. Pero Semulero Vico, yo hice el contacto con él, conversé con él por correo, vi que algunas cosas no estaban correctas, él medio que se enojó un poco también, me pasó su libro, yo lo leí, y en su libro, por ejemplo, él dice, con relación a la expresión sin pecado, Andreasen comenta, aquí radica el insondable misterio de la perfecta vida de nuestro Salvador. La naturaleza humana fue conducida por primera vez a la victoria sobre su tendencia natural al pecado, y a causa de la victoria de Cristo sobre el pecado, nosotros también podemos triunfar sobre él. Esto lo dijo Andreasen. Él cita también a Ellen White en el mismo libro, coloca varias citas, y si bien Elena de White presenta el concepto de que Cristo adoptó la naturaleza humana o caída en sus declaraciones, se asegura al decir que en Cristo no existía tendencia alguna a pecar. Entonces, en este libro, él hace una cita de Ellen White, eh, que ella dice que Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentado la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Entonces ella declara, nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción. Fue tentado en todo como el hombre es tentado, y sin embargo él es llamado el santo ser. Que Cristo pudiera ser tentado en todo como lo somos nosotros y sin embargo fuera sin pecado, es un misterio que no ha sido explicado a los mortales. Quiere decir que Ellen White, contrario a decir, a como algunos presentan, que ella apoyó que Cristo nació con una naturaleza pecaminosa, ella habla de que Cristo adoptó una naturaleza humana, fue tentado en todo, pero no habla que era una naturaleza pecaminosa. De hecho, la expresión naturaleza pecaminosa no aparece en la Biblia. Usted la puede, si usted tiene una Biblia electrónica, usted puede poner naturaleza pecaminosa y usted no va a encontrar eso en ningún lugar. Puede sí encontrar concupiscencia, y en realidad concupiscencia tiene que ver con naturaleza, pero no, concupiscencia no es una palabra que expresa que algo está mal. Concupiscencia es moralmente neutra. La concupiscencia puede ser correcta o puede ser incorrecta. Eh, Obviamente, en los casos que se utiliza en la Biblia, se usa para señalar una concupiscencia que va por mal camino, pero la palabra en sí es moralmente neutra. Entonces nosotros hemos, luego del Zoom que tuvimos con el pastor Ángel Manuel Rodríguez de casi 2 horas, hicimos un Zoom con el pastor Hermes Taveras,
es uno de los teólogos nuestros de República Dominicana, está en Estados Unidos. Él nos dedicó también casi 1 hora y media en este tema. Nos aclaró muchísimo, sobre todo la cita del conflicto de los siglos, donde Ellen White pone que la única definición de pecado es la que establece la palabra de Dios, que el pecado es transgresión de la ley. Muchos hermanos utilizan esta cita para decir que la única definición de pecado es esa, pero la cita no termina en un punto, la cita termina en un punto y coma, y sigue diciendo, es la expresión de una ley que está ya en nosotros. Entonces ella no está diciendo que esa es la única definición y ahí se cerró la cita, sino que ella está diciendo, ella aclara ahora que esto se mueve entonces en la dirección de nuestra tendencia natural o nuestra naturaleza pecaminosa. En un simposio que hubo en Colombia, uno de nuestros líderes, obviamente los ministerios líderes en las redes, el director de uno de los ministerios muy escuchados dentro de nuestro círculo adventista. Él presentó este libro tocado con nuestros sentimientos para explicar que este es el mejor libro para enseñarnos a nosotros que Cristo nació con una naturaleza pecaminosa. En realidad, eso no es cierto. Tocado con nuestros sentimientos es un compendio de J.R. Sorcher sobre las declaraciones a través de la historia de una gran cantidad de líderes de nuestra iglesia que habían entendido que Cristo había nacido con una naturaleza pecaminosa, y él cita todas las personas y lo que dijeron desde el 1888 hasta sus tiempos. Este libro pues no está disponible en español. Sin embargo, un grupo de hermanos lo tradujeron al español, una traducción terriblemente mala. Yo compré el libro en inglés, tomé la traducción en español que estaba en PDF y la arreglé con el inglés para quedarme con el documento de Tocados con Nuestros Sentimientos y tenerlo también en mi archivo. Si alguien también lo quiere y lo quiere leer, pues también se lo puedo compartir. J.R. Sorcher no, no asume una posición en este libro sobre que Cristo nació con naturaleza pecaminosa, sino que él cita todas las personas que tuvieron algún tipo de declaración, personas de cierta importancia en nuestra iglesia que tuvieron algún tipo de declaración con relación a la naturaleza de Cristo. Y Sorcher lo que hace aquí es hacer este compendio, ¿no? A mí me llamó la atención que los traductores de este libro del inglés al español, en la página 307 del libro, ponen esta cita. Le quiero poner un poquito en grande, si esto me permite ponerla más grande. Y la cita dice así. Termina el libro básicamente. La traducción y edición de este libro fueron patrocinadas por el 1888 CEM, el Comité de Estudio de 1888. Es un grupo muy fuerte que está, ¿verdad?, dentro de la iglesia promoviendo estas cosas. Y aclara, Comité de Estudio de cómo vencer los vicios, los defectos de carácter y las tentaciones por la fe. Esto es formado por adventistas del séptimo día dispersos en diversos países. Entonces ellos dicen ahí, somos donantes, actuantes en nuestras iglesias locales como pastores, ancianos, directores de grupos, directores de ministerios personales, escuela sabática, ADRA, administradores, profesores, diáconos, diaconisas, alumnos. Quiere decir que ellos declaran que son un grupo muy grande dentro de nuestra iglesia. Entonces ellos dicen, rechazamos la idea de llamar a nuestra querida iglesia adventista del séptimo día Babilonia o de que ella sea una de sus hijas. Entendemos la relación de Cristo con la iglesia adventista del séptimo día como la retratada en el paralelismo entre Oseas, Jesús, y Gomer, iglesia adventista del séptimo día. El drama de Oseas es que no había otra esposa. Gomer es única. Él ama a su esposa infiel, la lleva al desierto, le habla al corazón, la reconquistará y ella, iglesia adventista del séptimo día, finalmente corresponderá a sus ansias. No existe la octava iglesia en Apocalipsis 2:3. Así que no convivimos con las ideas de los reformados o de otros separatistas. Somos
estricta y definitivamente denominacionales. La Iglesia de Cristo, débil e imperfecta, deficiente, defectuosa, como pueda parecer, es el único objeto en la tierra sobre el cual Él aplica en un sentido especial su amor y su cuidado. A mí me llama esta cita la atención, me llama la atención esta cita porque la Iglesia Adventista no la llama este grupo Babilonia, pero la encuentra que está, ¿verdad?, lejos y que Jesús tiene que venir a buscarla porque se ha ido al error. Y es una contradicción, ¿no? Entonces, es interesante porque tocado con nuestros sentimientos es el libro que está promoviendo un importante líder de nuestra iglesia, muy reconocido en las redes, como el elemento que nos va a decir a nosotros que Cristo nació con naturaleza pecaminosa. J.R. Sorcher escribió un libro titulado La Perfección Cristiana, que es excelente, también lo tengo en PDF, se lo puedo compartir, creo que no lo publica más. Y en el libro La Perfección Cristiana, Sorcher se asegura de que el concepto teleios, que se traduce como sean ustedes perfectos, está relacionado más con el concepto de la madurez que con el concepto de ser inmaculado. Y Sorcher se va diametralmente opuesto a lo que él escribe en este libro, que es un compendio. Obviamente, en este libro él no está dando su posición sobre la perfección cristiana, pero aquí usted entiende lo que el hombre cree. Obviamente, lo que Jan Sorcher cree no tiene nada que ver con lo que está planteado en las declaraciones del otro libro que escribió. Quiero tomar una cita también, todo esto está agregado al tema, todavía no hemos entrado en el tema. Quiero agregar una cita que se titula, que viene del libro, que tiene como título El fin del tiempo de gracia de Marvin Moore. Y para mí esta cita es muy relevante y muy puntual. Marvin Moore dice en este libro, Satanás fue derrotado en la cruz. Fue la perfecta vida de Jesús la que le derrotó de una vez para siempre. No es preciso que sea derrotado de nuevo por la última generación. Jesús demostró que se puede guardar la ley de Dios y una vez demostrado, la batalla estaba ganada. Jesús demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. No queda nada que la última generación tenga que demostrar. Jesús vindicó a Dios. No le corresponde hacerlo a la última generación. La idea de que Satanás no será derrotado hasta que la última generación pruebe su lealtad a Dios por medio de la obediencia perfecta a su ley, que es lo que este movimiento está presentando dentro de la iglesia, sitúa la carga de completar el plan de salvación sobre seres humanos pecadores, y yo tengo un enorme problema con esta idea, dice Marvin Moore. Jesús es el único en quien Dios depositó la responsabilidad de derrotar a Satanás. La justicia de Cristo es la única justicia y su obediencia es la única obediencia que podría derrotar al diablo. Decir que Dios debe esperar la manifestación de la justicia de la última generación para derrotar a Satanás es considerar eficaz nuestra justicia para llevar a término el plan de salvación, y eso sencillamente no puede ser cierto. La justicia de Jesús es la única justicia que podría cumplirlo. Si Dios debe esperar a que la justicia de la última generación derrote a Satanás y complete el plan de salvación, entonces la vida y muerte de Cristo resultaron insuficientes, y de nuevo eso sencillamente no puede ser cierto. Entonces, cuando uno analiza estas declaraciones, uno se da cuenta que en realidad toda la estructura de la última generación, de la teología de la última generación, tiene como base sacar del centro a Cristo del plan de salvación, porque si obviamente Dios necesita un grupo de seres humanos al final del tiempo que lo reivindiquen, sencillamente Cristo vino a vacacionar la cruz. Cristo vino a este planeta sencillamente a pasar un rato con nosotros. Y eso, tristemente, no lo podemos aceptar. O sea, definitivamente eso no tiene ningún sentido a la luz del Evangelio. Hay un libro que salió recientemente, salió como, IATA lo publicó como El carácter de Dios y la última generación, el clásico adventista número 19. Este libro se publicó recientemente
Y yo les quiero decir, mis queridos pastores, si usted no ha salido ese libro, léaselo, regálele un libro de eso a cada uno de sus ancianos. Si ustedes pueden hacer un esfuerzo, comunión venezolana occidental, yo le diría que le regalen un libro de estos a cada líder de la iglesia. Hay dos razones fundamentales para leer este libro. La primera es que explica de forma clara la estructura de la salvación, y la segunda es que explica el por qué la teología de la última generación no encaja con el Evangelio. Es un libro excelente, extraordinario, y creo que ustedes deben hacer el ejercicio de obtenerlo y hacer ese esfuerzo de conseguirlo para cada uno de sus líderes. Bien, con este preámbulo, entonces vamos a entrar ya oficialmente en el tema. No sé si nos dará tiempo para terminar a las 6. Si nos pasamos un poquito, pues yo quiero que ustedes sean pacientes. En el tema La cruz, nuestra justificación, que fue el último tema que tuvimos, ¿verdad? En el día de ayer, comprobamos que Cristo en la cruz ocupó el lugar de condenación de toda la humanidad para ofrecerle a cambio su vida eterna. En este sentido, Él viene a ser el sustituto de todos los creyentes. Quiere decir que la estructura de que somos justificados por Cristo es la base, obviamente, de inicio del Evangelio, porque decíamos que mientras los pecadores tienen sobre sí, ¿verdad? Eh, la condenación a muerte eterna y nadie la está pagando, entonces obviamente no hay acceso a la salvación hasta que alguien pague con vida eterna la condenación a muerte eterna. Entonces, en la cruz hay lo que se llama una doble imputación. Cristo asume mi condenación, me quita, ¿verdad? La condenación que pende sobre mí como pecador, Él la asume y me justifica. Él paga por mi condenación y a cambio me cede su vida eterna y me da la libertad. Quiere decir que la única persona que podía hacer eso era Cristo, y lo vimos en el supremo sacrificio de Cristo, porque Cristo es el único que tiene inmortalidad. O sea, Cristo es Dios. Y como Dios, su vida no es una vida prestada o que se la han dado o que Él la consiguió porque se la ofrecieron. No. Cristo, la vida de Cristo sostiene lo que está vivo, dice Colosenses, en todo el universo. Su vida representa la vida de todo lo que existe, que respira en el universo completo, incluidos los ángeles fieles. O sea, su vida sostiene todo lo que está vivo. Y es por eso que Él puede representar a toda la humanidad y puede poner su vida entonces para el pago de nuestra redención. Entonces, el principio de sustitución establece que Cristo justifica al pecador que lo acepta por la fe y sustituye la muerte eterna del pecador, la maldición de la ley del pecado o el quedar eternamente separado de Dios por su vida eterna entregada en la cruz en favor de la humanidad perdida. Entonces, eh, muchos textos nos dicen que Cristo cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6, 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, de manera simple, Dios entrega a Cristo para que asuma nuestra penalidad, nuestra condenación, y eso está muy claro en Juan 3:16. 1 Corintios 15:3, Romanos 5:18 confirman el concepto de sustitución, la vida de Cristo a favor del pecador condenado a muerte. 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que así no recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Romanos 5:18 dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, pese a la clara enseñanza de que Cristo asumió nuestra condena para ofertarnos la salvación, surgieron algunas preguntas. ¿Cómo pudo Cristo, siendo justo, morir por los injustos? ¿Cómo Dios pudo aceptar el sacrificio de su Hijo perfecto en favor de una humanidad condenada? Y aquí viene entonces un problema que lo vimos cuando analizamos el caso de Adán. ¿Por qué? Porque hay una especie de injusticia en el hecho de que yo tenga que morir
y sea y nazca pecador porque Adán pecó. Porque entonces Dios me está uniendo, me está convirtiendo en solidario con el problema de Adán y realmente yo no tengo nada que ver con Adán. De hecho, Dios había dicho en su palabra que cada quien va a pagar por su pecado. El hijo no debe pagar por el pecado del padre, el padre no debe pagar por el pecado del hijo. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué si Adán peca, al final yo termino heredando el problema del pecado y de la muerte? Entonces yo estoy en una condición injusta. Sí, pero Dios nos vinculó con Adán, porque la Biblia muy claramente enseña que así como en Adán todos mueren, ¿verdad? En Cristo todos serán vivificados. O sea que en realidad cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó conectados con Adán y el pecado de Adán provocó una condición de injusticia en el ser humano. Y es por eso que Dios se va a involucrar. O sea, la dinámica del Evangelio se va a mover ahora en la revelación de Dios, de cómo Dios puede tomar a personas que obviamente están en una condición de injusticia y Él va a asumir su justicia. Pero lo mismo sucede también al revés, porque Cristo es el justo, ¿verdad? Y si Cristo es el justo, ¿cómo puede pagar por los injustos? Tenemos entonces un problema aquí de ilegalidad. Recientemente escuchaba a unos musulmanes decir que el cristianismo es una estructura ilegal porque presenta que una persona justa está pagando por un grupo de injustos y eso sencillamente no puede ser, porque la justicia no te permite esa situación. Correcto. De hecho, el problema básico de la iglesia romana, de la iglesia popular, es que nunca quiso aceptar el concepto de sustitución donde la salvación se presenta como un regalo. Los teólogos católicos vieron el conflicto y entonces entendieron que era ilegal que Cristo tuviese que, siendo justo, morir por los injustos y que aquí había una especie de ilegalidad. Entonces, por esta razón que la teología de la iglesia fundamentó la salvación sobre la base de cumplir con los sacramentos de la iglesia, que es una forma de salvación por obras. En el modelo de evangelio, la iglesia romana inicia con el proceso del bautismo, sigue con los sacramentos y la producción de buenas obras. Y ahora que Dios ve las buenas obras mías, Dios me infunde su justicia, me justifica o más bien me convierte en una persona justa. Quiere decir que Dios ahora ve mi cumplimiento con una serie de cosas y ahora Dios dice, wow, este Ricardo es tan bueno que yo lo voy a justificar. Y este proceso de convertirnos en justo es ahora eh, manejado o dirigido por los sacerdotes a través de la administración de los sacramentos de la iglesia. La iglesia presentó 7 sacramentos en el año 1274 en el concilio de Lyon: el bautismo, la confirmación, el matrimonio, la extrema unción, la orden sacerdotal, la penitencia y la Eucaristía. Quiere decir que en esencia, ¿verdad? La iglesia entendió que aquí había un conflicto y que necesariamente hay que producir las buenas obras para entonces obtener la justificación. En otras palabras, está poniendo el, la carreta delante de los bueyes. Ahora, ¿por qué viene la problemática? Porque los teólogos romanos, al estudiar el tema de la salvación, tomaron la palabra justificación de la Vulgata latina, la Biblia romana, y asumieron la traducción literal del término en latín justificare, que quiere decir hacer justo a alguien o convertir en justo a alguien. En otras palabras, el ser humano pecador, de acuerdo a la posición del famoso Agustín de Hipona, el famoso San Agustín, Dios culpa al ser humano por nacer pecador. Dios no te culpa por nacer pecador. Por eso Él se va a involucrar en salvarte. Ahora, que tú heredas el pecado y la muerte de Adán, Romanos 5:12, Romanos 5 entero está expresado en esa línea. La Biblia, por otro lado, nos enseña que todos nos descarriamos, no hay justo ni a uno. Eso se enseña a través de toda la Biblia. No hay ninguna duda de que obviamente estábamos vinculados con Adán y que el problema de Adán pues nos arrastró. Ahora, lo que parte el amigo Agustín es decir que Dios nos culpa por ser pecadores y para remover la culpa por el problema del pecado, Dios ha mandado a bautizar a los niños.
Entonces los niños son bautizados para removerle la culpa del pecado original. Y aquí el concepto está equivocado porque Dios no te está culpando por nacer pecador. De hecho, se está involucrando en mi problema, ¿verdad? Que ya heredé. Pero en la iglesia católica usted entra entonces por el bautismo, entra a la iglesia. Ahora usted comienza a trabajar en los sacramentos, a hacer obras buenas, y ahora la iglesia le ofrece la justificación y usted queda convertido en una persona justa. Cuando usted está viviendo, en este caso como católico, en la iglesia, y usted comete un pecado mortal, usted pierde la posición de justo. Y usted cae de la posición de justo a una condición de pecado mortal. Ante este problema, la iglesia entonces creó otra tabla de salvación y creó la penitencia. La penitencia consta de 3 pasos: contrición, confesión y más obras. Usted llega ahora al sacerdote, ¿verdad? Con corazón arrepentido, confiesa su pecado, el sacerdote le va a asignar otra serie de obras que tiene que hacer, y entonces ahora usted recupera su posición de ser justo nuevamente. Ahora, la Reforma Protestante entra con una posición distinta, porque la Reforma Protestante no utilizaba la Vulgata Latina, la versión católica de la Biblia. Y la Reforma Protestante tomó la definición original que viene del griego dikaio, que quiere decir declarar justo a alguien. Hacer justo a alguien es muy distinto, ¿verdad? A declarar justo a alguien. O sea, hacer justo es que ahora tú eres el dueño de la justicia, tú eres quien va a producir justicia. Declarar justo a alguien significa que la justicia no es tuya, nunca ha sido tuya. La justicia Dios te la va a asignar y es la justicia de Cristo que Dios va a poner en tu cuenta. Por eso en Filipenses 3, cuando el apóstol Pablo hace un recuento de su historia y dice, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más, porque yo soy hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto a celo, perseguir la iglesia. Y él hace toda una lista de su currículum y dice, mi historial es perfecto, pero después declara, y todas estas cosas las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que procede de Dios por la fe. Quiere decir que el apóstol Pablo entendió que todo el paquete de obras no tenía ningún sentido a menos que Dios no le proveyera la justicia. Y es por eso que la Reforma Protestante entonces entra fuertemente con la estructura de la salvación por medio de la fe en Cristo, basado en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, ¿por qué los teólogos romanos no quisieron aceptar el regalo de la salvación como un regalo? O aceptar la salvación como un regalo. Y la tesis es que, obviamente, un justo no puede morir en lugar del impío. En múltiples ocasiones usted encuentra en la Biblia este concepto de forma muy clara. Por ejemplo, Dios advirtió en su palabra que era injusto que un juez liberara al culpable y condenara al inocente. Por ejemplo, en Génesis 18:25, usted encuentra el diálogo entre Abraham y Dios, y Abraham le dice a Dios, lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Quiere decir que Abraham está aquí cuestionando la acción de Dios sobre Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y Abraham le está diciendo a Dios cómo funciona el tema de la justicia. Y esto es gracioso porque Abraham le está explicando a la persona justicia cómo funciona la justicia. Y eh,
después de la negociación que Abraham hace con Dios, mira, pero si hubiesen 50 justos, tú vas a destruir la ciudad. Y Dios dice, no, por amor a los 50 justos, no la destruya. Y si hubiesen 30 o 20 o 10, eh, finalmente el tema termina en 10, porque en la última, Abraham dice, no se enoje mi señor, pero si hubiesen 10 justos ahí, tú lo vas a destruir. Y dice, mira, no destruiré la ciudad por amor a los 10 justos. Quiere decir que si este mundo no ha sido destruido ahora, es por la cantidad de justos que todavía quedan aquí, ¿no? Interesante. Ah, Éxodo 23:7, en esa misma dirección, Dios había establecido, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Interesante. O sea, el, el Señor estaba estableciendo aquí el concepto de que el justo no podía salir adelante libre y el impío siendo condenado. En Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, al desconocer el concepto de la salvación como un regalo, desde su fundación hasta hoy, la iglesia romana ha planteado la salvación sobre la base de celebrar los sacramentos. Entonces, al cumplir los 7 sacramentos, la iglesia le ofrece al creyente la salvación, y este es un tipo de salvación por obra que lo vimos cuando analizamos el concepto del amor. O sea, vimos que existen tres esquemas de salvación. Uno donde todas mis obras provocan mi salvación. Otro es una combinación de que yo voy a hacer un poco de obras y Dios me va a completar con la justicia. Y luego está la salvación solo por gracia, donde las obras van a ser el resultado de la operación de mi salvación o la operación del Espíritu Santo eh, en mi vida. Ahora, de acuerdo a la Biblia, solo existe una posibilidad de alcanzar la salvación y esta es por medio de Cristo Jesús. Y en siendo justo, carga con mis pecados y sus consecuencias. Entonces, volvemos de nuevo a la pregunta, ¿cómo resolvió Dios el problema de la ilegalidad de la justificación del impío? ¿Cómo Dios entonces resuelve el problema de que Cristo tiene que morir por mí, que soy un pecador y estoy en condenación? ¿Cómo pudo el justo que no cometió pecado morir legalmente por los pecados de toda la humanidad culpable? Para ser el sustituto de la humanidad perdida, caída y ocupando el lugar del hombre ante la ley del pecado, Cristo, el Creador, se encarna. En otras palabras, se hizo como uno de nosotros. Quiere decir que Cristo legalmente viene a ocupar nuestro lugar para entonces ahora Dios aplicar justicia. Entonces aquí viene el tema central. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El texto de 2 Corintios 5:21 dice, si cambiamos un poquito el orden, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, Dios hizo a Cristo pecado por nosotros sin él haber conocido el pecado. Así me estoy cambiando de posición la parte última de la parte primera. Expresado en otra forma, para Dios aplicar la justicia al problema de nuestro pecado, Dios hace a Cristo pecado. Y ahora surge la pregunta, ¿cuándo Cristo fue hecho pecado? ¿Fue hecho pecado al nacer? ¿Cristo fue hecho pecado en el momento de su nacimiento, vivió carnal hasta que murió en el año 31 como nuestro sustituto? ¿O fue hecho pecado al morir? En otras palabras, Cristo nace sin pecado y en la cruz es hecho pecado. ¿Nació Cristo pecador como nosotros, como Adán luego de pecar? ¿Nació como Adán antes de pecar? ¿Nació en un estado intermedio como nosotros luego de la caída, pero sin pecado, como Adán antes de la caída, para luego asumir vicariamente la carga del pecado? ¿Nació de una forma distinta a todas las anteriores? Entonces, la pregunta aquí en cuestión es, ¿cómo nace Cristo? ¿Cómo muere Cristo? ¿Y en qué momento Dios lo hace pecado? Entonces, durante muchos años, este ha sido un tema de discusión en los círculos cristianos. Y el tema es relevante, ¿por qué? Porque diferentes tipos, sí, creo que Ortega abrió el micrófono. Ok, gracias. Durante muchos años, este ha sido un tema de discusión en los círculos cristianos
Y el tema es relevante porque diferentes tipos de evangelios o esquemas de salvación se derivan de la posición escogida. Y es aquí porque nosotros nos dimos cuenta que teníamos que tocar el tema porque obviamente toda la estructura del plan de salvación estaba funcionando, ¿verdad? Dentro de la interpretación de cómo nació Cristo. Nació como Adán antes de pecar, como Adán luego de pecar, de alguna otra forma particular. Entonces, analicemos la primera propuesta. ¿Vino Cristo como Adán antes de la caída? ¿Como Adán antes de pecar, sin naturaleza pecaminosa? Algunas iglesias cristianas han planteado que Jesús vino como Adán antes de pecar. De hecho, nuestros hermanos bautistas, cuando analizamos el conflicto de Question on Doctrine, la pregunta que hace el hermano bautista cuando le abrimos la puerta de la iglesia es, queremos saber cuál es la posición de la iglesia adventista con la llegada de Cristo aquí. ¿Ustedes creen que Cristo vino como Adán antes de pecar o como Adán después de pecar? Esto sorprendió en cierta manera a los teólogos en aquel momento, en los años 1950, porque obviamente una gran mayoría de líderes habían estado pensando que Cristo nació como Adán luego de pecar, con una naturaleza pecaminosa. Cuando se abrieron las puertas a los hermanos bautistas, se pensaba que íbamos a poder explicar nuestra posición sobre la gracia, sobre la ley y demás, pero cuando llega esta pregunta, entonces esto detonó la bomba. ¿Por qué? Porque si Cristo nació como Adán antes de pecar, que es la propuesta bautista dice, no, Cristo sí pudo vencer la ley porque él no tenía una naturaleza pecaminosa, él era distinto a nosotros y por eso él logró cumplir con la ley de Dios. Eh, es muy distinto eso a decir, Cristo nació con naturaleza pecaminosa y necesitaba un Salvador por ser pecador. Entonces, cuando surge la pregunta en el debate, que es lo que trata Question on Doctrine, entonces la iglesia dice, no, no, espera, nosotros creemos en que Cristo no tenía pecado y nace en cuanto al pecado como Adán antes de pecar y aquello entonces creó la detonación porque muchos líderes habían asumido la otra posición. Entonces, según la opinión de que Cristo nació como Adán antes de pecar, este enfoque tiene como objetivo descartar la obediencia del creyente a la ley de Dios. Entonces, el problema con este razonamiento es que Adán y Eva no tenían una naturaleza pecaminosa y pecaron. Lo mismo ocurrió con Lucifer en el cielo. En otras palabras, no poseer una naturaleza pecaminosa no garantiza una vida inmaculada. La Biblia también señala que Cristo vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Por ejemplo, Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, Hechos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo. Hebreos 4:17, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, Adán originalmente, ¿cómo fue creado? Fue creado semejante a Dios, ¿verdad? Antes de su caída, Adán no tenía maldad ni estuvo en condenación, tampoco contaba con una naturaleza pecaminosa o egoísta. El pecado y la muerte son consecuencias de la caída. No padecía debilidades inocentes, tales como el hambre, la sed, el sueño, la tristeza, el dolor, la depresión o la muerte. Y tampoco necesitaba un redentor. Al no tener pecado, él no lo requería. Quiere decir que cuando Adán fue creado, el Espíritu Santo estaba completamente en control de su dinámica de vida. Ahora, Cristo era exactamente igual a Adán antes de la caída. De acuerdo a esta propuesta, Cristo nacería inmaculado y permanecería inmaculado. Ahora, para, para ello es necesario declarar a María inmaculada o sin pecado, una característica que la propia María declara no poseer, ver Lucas 1:48. Cuando los católicos hablaron de María, entonces decían, bueno, Cristo nace como Adán antes de la caída, totalmente inmaculado, pero obviamente como María es pecadora, entonces tenemos una situación aquí, a María tenemos que declararla también inmaculada para que Cristo pueda nacer inmaculado. Porque si el recipiente es pecador, pues entonces tenemos un problema con que Cristo no sea inmaculado con el pecado. El problema es que María se presenta como pecadora en Lucas 1:46 al 48. La Iglesia Católica, como quiera, entonces genera lo que se llama la bula Ineffabilis Deus, donde establece que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción. Y de hecho hay una amenaza, ¿verdad? Todos los fieles tienen que creer esto. Y si alguno tuviera la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón
lo que por nosotros, dice la iglesia, ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena. Si ustedes van a tener el tema, ustedes lo leen completo. Pero cuando usted lee el catecismo de la iglesia, se da cuenta de que la iglesia entonces también presentó el concepto de que Cristo nació inmaculado y para ellos hay que provocar que la Virgen también sea inmaculada. Obviamente esto creó un problema también en la reforma porque para María ser inmaculada tuvo que ser inmaculada la mamá de María, la abuela de María, los padres de María, etcétera, hasta llegar de nuevo a Adán, y eso sencillamente no es. Ahora, la posición desconecta a Cristo de la humanidad que él vino a redimir y no puede explicar cómo Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Obviamente, si Adán no fue creado en semejanza de carne de pecado, Cristo no fue exactamente igual al Adán antes de pecar. O sea, no pudo haber venido exactamente igual en la misma condición. Ahora nos preguntamos, ¿nació Cristo como Adán luego de pecar? Esta posición, contraria a la anterior, presenta a un Jesús que vino como Adán luego de pecar, heredando la condición pecaminosa de la humanidad caída. Sobre la pregunta, ¿puede alguien nacer en esta condición y ser exitoso frente al problema del pecado durante toda su vida? Sabemos en definitiva que el verbo se hizo carne, pero se encarnó exactamente igual al hombre pecador. La expresión matemática Jesús es igual al ser humano pecador también se puede expresar de la siguiente manera. El ser humano pecador es igual a Jesús. Cuando nosotros cambiamos la igualdad, y una igualdad se puede cambiar tanto para la derecha como para la izquierda, porque son cosas iguales. Cuando yo digo que Jesús es igual al ser humano pecador, yo puedo provocar toda la dinámica teológica. Pero cuando yo digo que sencillamente cambio la igualdad y digo que ser humano pecador es igual a Jesús, entonces tengo una situación con eso porque eso me crea un ruido, conociendo yo exactamente mi condición. En El carácter de Dios y la última generación, Darius Yankiewicz, él señaló lo siguiente. La posición de que la naturaleza humana de Jesús era idéntica a la nuestra significa que nuestra naturaleza humana debe ser exactamente igual a la suya. Jesús, siendo el santo ser y teniendo una naturaleza no corrompida por el pecado, nunca necesitó un Salvador. Pero si la naturaleza humana de Jesús era exactamente igual a la nuestra, entonces por lógica se podría concluir que los seres humanos recién nacidos tampoco necesitan un Salvador, porque nuestra naturaleza, como la de Jesús, estaría caída pero no corrompida. De acuerdo con esta posición, no nacemos pecadores y comenzamos a necesitar de un Salvador solo cuando comenzamos a pecar. La conclusión de este punto de vista es que si no nacemos pecadores y como Jesús no necesitamos un Salvador cuando nacemos, es entonces posible llegar a ser exactamente como Él en algún momento de la vida. Al llegar a un estado de impecabilidad, uno necesitaría a Jesús solo como sustentador y auxiliador, pero no como Salvador, relegando la actividad salvífica de Cristo al pasado y por lo tanto negando el ministerio de Cristo en el santuario celestial, pues una persona sin pecado ya no necesita de mediación de Cristo como sumo sacerdote. Una declaración fuerte. O sea que lo que está diciendo este hermano de nuestra iglesia en el carácter de la última generación es mover la igualdad a que nosotros somos iguales a Cristo, tiene mucho ruido a decir que Jesús nació como nosotros. Y para muestra, solo nosotros tenemos que analizar nosotros mismos. ¿Soy yo exactamente igual a Cristo? No, porque yo necesito a Cristo para ser salvado. Yo necesito un Salvador. Entonces, nosotros los estudios anteriores, antes de llegar a experimentar el nuevo nacimiento, y nos referimos al hombre carnal, nos dimos cuenta que las consecuencias de la caída de Adán y de sus hijos es, número uno, una separación de Dios, número dos, quedamos atados o esclavos del pecado, y número tres, estamos en un estado de condenación por causa del pecado. De igual manera, el hombre carnal, al estar separado de Dios, se convierte en esclavo del pecado, el egoísmo es su centro, tiene propensión o tendencia a actuar mal, cayendo en la transgresión, padece debilidades inocentes, hambre, sed, sueño, tristeza, dolor, muerte, no puede librarse del problema del pecado y la muerte, nace condenado y necesita un redentor que lo liberte de su condición de esclavitud. Y esto es muy interesante, o sea, ahora
me estoy dando cuenta entonces de una situación que cuando estudiamos el hombre carnal y el hombre espiritual, lo entendimos muy bien. Cuando el apóstol Pablo dice, y sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, bendito al pecado, uno dice, wow, ¿y por qué Pablo entiende que él es carnal si él experimentó el nuevo nacimiento y teóricamente debió pasar a ser espiritual? Porque Pablo sabe muy bien que Pablo es carnal y que en realidad para ser exitoso frente al pecado hay que matar a Pablo. O sea, para yo poder obedecer los mandamientos de Dios, yo tengo que anular la voluntad de Ricardo para permitir que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios entren a mi vida y empiecen a operar en mi vida de forma libre y con todos los derechos de control de Ricardo. O sea, Pablo se da cuenta de que él, controlando, ¿verdad?, su mente, nunca va a poder lidiar con la ley de Dios, porque la ley de Dios se mueve en el ámbito del Espíritu de Dios, es espiritual, y él es carnal. Entonces, para Pablo poder lidiar con la ley de Dios, él tiene que anular a Pablo y dejar que el Espíritu de Dios ahora tome el control y lo coloque en el ámbito espiritual para él poder relacionarse con la ley de Dios, que está en otro ámbito distinto en el que él se mueve. Por eso muchos de nuestros hermanos de otras denominaciones no entienden la ley de Dios, porque no se dan cuenta que la ley de Dios pertenece al ámbito del Espíritu. Y tú no puedes lidiar con la ley de Dios porque tú eres carnal. A un creyente eres carnal. Y el objetivo de la vida cristiana entonces es un llamado a morir a la vieja naturaleza para que el Espíritu de Dios tome entonces el control de nuestras vidas. Entonces, el hombre natural nace carnal, vive bajo control del pecado, no puede agradar a Dios hasta que nace del Espíritu y ahora comienza a entender la dinámica del Espíritu. El Espíritu de Dios viene ahora a tomar control de mi vida en el momento de la conversión y comienza un proceso de santificación progresiva donde el Espíritu Santo ahora me va a ir entrenando a cómo lidiar en el ámbito del Espíritu. Y es lo que nosotros creemos en el proceso de la santificación, que lo vamos a ver más adelante con más detalle. Entonces, dada la condición del hombre carnal de ser controlado por el pecado y no poder agradar a Dios ni sujetarse a su ley, es lógico suponer que Cristo no pudo nacer en esta condición. En el Zoom que tuvimos también con el director de este ministerio internacional, yo le pregunto, ¿Cristo nació como el hombre carnal o como el hombre espiritual? Entonces él se dio cuenta rápidamente de la pregunta y dice, no, como el hombre espiritual. Digo, pero eso no es lo que se está enseñando. Usted está enseñando que Cristo nació como el hombre carnal porque nace bajo la mecánica del hombre que tiene naturaleza pecaminosa. Y obviamente, si Cristo nace como nacemos nosotros, no me puede decir ahora que nace como el hombre espiritual, porque nosotros no nacimos espirituales, nacimos carnales y necesitamos experimentar el nuevo nacimiento. La Biblia dice que Jesús nació, ¿verdad?, por la obra del Espíritu Santo y permaneció lleno del Espíritu Santo en todo momento. Entonces, muchas preguntas surgen. ¿Era Cristo movido por el egoísmo como el hombre carnal? Definitivamente que no. Nació en iniquidad, torcido, deformado, controlado por el pecado. Nació esclavo del pecado. Necesitó Jesús un nuevo nacimiento. Tenía propensión o tendencia al mal. Entonces, aquí vienen toda una serie de preguntas. ¿Esclavo del pecado? No es posible. Jesús decía, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? El pastor Atilio René Dupertuy en su libro Jesucristo, Divino y Humano, ilustra la encarnación de Cristo al compararla con el rol de Moisés en la liberación de Israel, un símil de nuestra liberación del pecado. Y él dice en su libro Jesucristo, Divino y Humano, ¿era Moisés igual o semejante a sus hermanos? ¿Era igual? Cuando Moisés llega a libertar a Israel de Faraón, ¿era igual a ellos, igual a los hebreos? No, era semejante a los hebreos, era familia de los hebreos. Nació del pueblo hebreo, pero en cuanto a la esclavitud, Moisés no era esclavo. ¿Qué diferenciaba entonces a Moisés de sus hermanos esclavos? El hecho de que él sencillamente no era esclavo. Él viene a libertar a Israel.
El pastor Atilio Hernández Porti dice, lo notable es que Moisés no era esclavo cuando fue llamado a liberar a sus hermanos de la esclavitud. Era en todo semejante a sus hermanos, pero él no era esclavo. Y esto ilustra a la perfección la misión de Jesús. Él también vino de fuera para liberar a su pueblo, y aunque era uno con sus hermanos, en todo semejante a ellos, Jesús no era esclavo. Mientras que sus hermanos eran esclavos del pecado, Juan 8:34, él no lo era, nunca lo fue. Él vino a proclamar libertad a los cautivos, Lucas 4:18. Cuando usted compara entonces el nacimiento de Cristo, la pregunta es, ¿necesitó Jesús un nuevo nacimiento? La respuesta es no. En su primer nacimiento, Cristo decidió nacer. Él decidió bajar de su trono y nacer como uno de nosotros. Fue una decisión voluntaria de Cristo nacer. Nosotros no tuvimos esa prerrogativa. Nosotros no decidimos nacer. No tuvimos ninguna participación en las decisiones conducentes a nuestro primer nacimiento. Sencillamente cuando a mí me sacaron del vientre de mi madre, me pusieron un biberón, entonces dije, wow, estoy vivo. ¿Y quién me trajo para acá? Yo no decidí meterme en este rollo de vivir aquí en un planeta lleno de pecadores. ¿Ve? Ahora, Cristo en su primer nacimiento decidió nacer y también nació en forma diferente a la que nosotros nacemos. Él nació del Espíritu, concebido del Espíritu de Dios. La experiencia de Cristo en su primer nacimiento podemos tenerla nosotros en nuestro segundo nacimiento, porque nosotros podemos ahora decidir si queremos nacer del Espíritu o no. Quiere decir que en nuestro segundo nacimiento nosotros lo podemos decidir y la decisión nos va a llevar a nacer del Espíritu. Quiere decir que lo que pasa con Cristo en su primer nacimiento, nosotros lo experimentamos en el nuevo nacimiento o en nuestro segundo nacimiento, en el nacimiento espiritual. ¿Tenía Cristo propensión al mal? En su carta al pastor W. H. Baker, Ellen White le señalaba, y esta cita no se toca tristemente en los círculos de la teología de la última generación. Ella le decía al pastor Baker, sea cuidadoso, extremadamente cuidadoso cuando aborde el tema de la naturaleza humana de Cristo. No lo presente ante la gente como un hombre con las propensiones del pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro, sin pecado, sin una mancha de pecado sobre sí. Fue hecho a imagen de Dios. Podía caer y cayó mediante la transgresión. Debido al pecado, su posteridad nació con propensiones inherentes de desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios, tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todos los puntos tal como es tentada la naturaleza humana. Pudo haber pecado, pudo haber caído, pero ni por un momento hubo en él una propensión malvada. Fue asaltado por tentaciones en el desierto, tal como fue asaltado Adán por tentaciones en el Edén. Hermano Baker, evite cualquier cuestión en relación con la humanidad de Cristo que sea susceptible de ser malentendida. La verdad discurre cerca de la senda de la presunción. Cuando trate sobre la humanidad de Cristo, pondere exhaustivamente cada acerto a fin de evitar que sus palabras sean interpretadas como diciendo más de lo que implican y pierda o disminuya de ese modo las claras percepciones de la humanidad de Cristo combinada con su divinidad. Su nacimiento fue un milagro de Dios, ya que dijo el ángel, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahora ya declara, esas palabras no van dirigidas a ningún ser humano excepto al Hijo del Dios infinito. Jamás, de modo alguno, deje la más leve impresión en las mentes humanas de que en Cristo descansara una mancha o inclinación a la corrupción o de que se diera de algún modo a la corrupción. Fue tentado en todos los puntos, tal como es tentado el hombre, sin embargo se lo llama el santo ser. El que Cristo pudiera ser tentado en todos los puntos, tal como lo somos nosotros, y sin embargo no tuviera pecado, es un misterio que no se ha explicado a los mortales. La encarnación de Cristo ha sido siempre un misterio y lo seguirá siendo por siempre. Quiere decir que la hermana de Hawái fue muy responsable al decir, tenga cuidado al decir
que Cristo tenía una propensión al mal. En una de las programaciones de uno de los ministerios, ¿verdad? Que está en las redes, y si usted quiere de mí, yo se lo puedo pasar. Hay un hermano que dice que esas luchas que tienen los seres humanos para no ser homosexuales también Cristo la tuvo. Y ya yo creo que eso sobrepasa bastante el tema de lo que estamos tratando, porque ya eso entra en el nivel de la blasfemia. Ahora, ¿vino igual o semejante? ¿Sabían los escritores bíblicos la diferencia entre igual y semejante? Pues claro que sí. En Filipenses 2, 5 al 8 usted encuentra el texto que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual, isos, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante o moyoma a los hombres. Fíjense que el escritor, entonces, conoce bien la diferencia entre igual y semejante. Cristo es igual a Dios, semejante a nosotros. El escritor se cuida de decir que Cristo fue exactamente igual a nosotros. Pudo haber utilizado la palabra isos, pero utilizó homoioma. Quiere decir que él sabía la diferencia, entonces, entre igual y semejante. El grupo que defiende que Cristo vino como el hombre carnal y venció el pecado en esa condición, ha establecido que Él nos dio ejemplo para que nosotros podamos hacer lo mismo. Este grupo plantea que el hombre puede poseer una naturaleza pecaminosa, pero solo se convierte en pecador al momento de elegir pecar. Y según estos partidarios, Cristo tuvo entonces una naturaleza pecaminosa venciendo el pecado en esta condición. Entonces, los promotores de esta postura, conocida con el nombre de teología de la última generación, enseñan que Cristo espera que el ser humano alcance la impecabilidad antes de la segunda venida. Ahora, cuando usted analiza ambas posiciones, la del grupo TUG y la del grupo no TUG, en cuanto a la naturaleza humana de Cristo, TUG dice es caída, los no partidarios dicen no fue caída, no es una naturaleza pecaminosa. En cuanto a la obra de Cristo, el grupo TUG presenta a Cristo como ejemplo, los no TUG lo presentan como el sustituto. En cuanto a la naturaleza del pecado, los abanderados de la teología de la última generación presentan la naturaleza del pecado como acciones o hábitos. Los que no son partidarios de esa posición presentan el pecado en la naturaleza misma del ser humano. El apóstol Pablo dice, el pecado está en mis miembros. O sea, ya está en mis átomos, en mis moléculas, en mis células, en mi forma de analizar las cosas. En cuanto a la naturaleza de la perfección cristiana, la TUG presenta la impecabilidad. Los que presentan la posición contraria hablan de la perfección cristiana en un concepto de madurez. Un cristiano maduro es un cristiano que entiende su necesidad de Cristo, entiende que debe permanecer en Cristo. Nosotros permanecemos en Cristo a través del estudio de la palabra, a través de la oración y a través de la testificación. Y esto lo tenemos bien claro en la iglesia, lo promovemos y lo promovemos y lo promovemos, pero no lo hacemos, no lo hacemos y no lo hacemos. La evidencia de que el Espíritu de Dios controla la vida del creyente es, la evidencia número uno es la testificación. Ustedes me serán testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Obviamente, el concepto entonces de perfección cristiana funciona en la plataforma de la madurez, de ser responsables con nuestro accionar y nuestra dependencia del Espíritu de Dios. Yo entiendo muy claro que soy carnal, que soy pecador y que necesito de manera continua la dirección del Espíritu de Dios. Pero de manera continua. Cuando estoy en la casa con mi esposa, yo necesito que el Espíritu de Dios esté aquí metido para hablarle a mi esposa, mostrarle amor, decir las cosas que le voy a decir. Cuando estoy con mis hijos, yo necesito que el Espíritu de Dios esté aquí en la manera de relacionarme con mis hijos. Cuando estoy con los miembros de la iglesia, necesito que el Espíritu de Dios esté aquí para también trabajar con los hermanos de la iglesia. Cuando estoy con los no creyentes, necesito que el Espíritu de Dios esté aquí para trabajar con los no creyentes. Quiere decir que en realidad el llamado en la experiencia cristiana es, querido, tú dependes totalmente del Espíritu de Dios. En todo tu accionar, tú dependes del Espíritu Santo.
Entonces, su libro Naturaleza de Cristo, que es un libro también que les recomiendo que lo lean, el pastor Roy Adams, hace dos señalamientos importantes. Él dice, en su sermón, La humillación del hombre Cristo Jesús, el reverendo Henry Melville sustentaba que la caída de Adán tuvo dos consecuencias básicas. Número uno, flaquezas o debilidades inocentes. Y número dos, tendencias pecaminosas. Ahora, ¿qué significa? Que cuando Adán cae, Adán empieza ahora a padecer los conceptos de hambre, sed, dolor, cansancio, debilidad, tristeza, aflicción y finalmente muerte. En cuanto a tendencias pecaminosas o propensión o inclinación al mal, Adán no las tenía, las viene a tener después que peca. Entonces, cuando en la Naturaleza de Cristo, Roy Adams presenta ahora el concepto, él se identifica con la posición del reverendo Melville, mucho antes de existir la Iglesia Adventista. Él entendía que Ellen White entendía la mecánica de la Naturaleza de Cristo en esta dirección. Y él dice, Adán, antes de caer, no padeció lo que se llaman flaquezas o debilidades inocentes. Digamos, el tener hambre, sed, dolor, cansancio, aflicción y muerte. Tampoco tenía tendencias pecaminosas. Nosotros padecemos las flaquezas o debilidades inocentes. O sea, no es un pecado tener un dolor de cabeza. No es un pecado estar cansado. Es una consecuencia del pecado. Y por eso le llaman flaquezas o debilidades inocentes. Si nosotros padecemos estas flaquezas, pero además tenemos una tendencia pecaminosa. Ahora, en cuanto a Cristo, padeció las flaquezas, pero sin la tendencia pecaminosa. Y en este libro, él hace un análisis con relación a esto. Entonces, en definitiva, Cristo no pudo haber nacido exactamente como Adán luego de pecar. Durante muchos años, entonces, en los ciclos cristianos, se discutieron estas únicas dos posiciones. Cristo nació como antes de pecar, como antes después de pecar. De hecho, toda la estructura del libro Question on Doctrine se fundamenta en si Cristo nació de una forma o de la otra. Sin embargo, en todas las discusiones se pasaron por alto otras dos alternativas en las cuales Cristo pudo haber nacido. Por ejemplo, ¿nació Cristo como el Adán regenerado que ha experimentado el nuevo nacimiento? ¿Nació Cristo en el formato del hombre que ha experimentado el nuevo nacimiento? O sea, como el hombre espiritual guiado por el Espíritu Santo, pero con una naturaleza pecaminosa. El hombre espiritual nace de la palabra y del Espíritu. Es guiado por el Espíritu, su nuevo nacimiento lo convierte en hijo de Dios, tiene propensión o tendencia a obedecer a Dios y permanecer en él, padece debilidades inocentes, hambre, sed, sueño, tristeza, dolor o muerte, y tiene libertad de permanecer en comunión con Dios, libre del pecado, o separarse de Dios y caer en el pecado. Entonces, aunque esta es la condición, lógicamente hablando, más parecida en la cual Cristo pudo haber venido, ya que el que experimenta el nuevo nacimiento es guiado y dirigido por el Espíritu de Dios, si lo desea, y Cristo siempre estuvo lleno del Espíritu de Dios, hay también diferencia entre Cristo y nosotros como creyentes. Cuando usted lee Hebreos 2:17, el texto dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Quiere decir que Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa la palabra hermano? Hermano significa que Cristo era semejante al ser humano pecador o Cristo era semejante al ser humano en otra condición. ¿Quién es hermano de Cristo? Bueno, para yo ser hermano de Cristo tengo que ser hijo de Dios, porque Cristo era un hijo de Dios. Ahora la Biblia señala que para yo ser hijo de Dios, yo debo ser guiado por el Espíritu de Dios. Según Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que si Cristo vino en forma semejante a sus hermanos, es lógico suponer que son hermanos que han experimentado el nuevo nacimiento, ya que Cristo no se parece en nada al pecador incrédulo. Entonces, eh, hermano de Cristo significa entonces que Cristo se parece más que nada al creyente que ya ha experimentado el nuevo nacimiento y que puede ser guiado por el Espíritu de Dios
si el creyente lo acepta. En el libro, Tocado con nuestros sentimientos, de todas las personas que participan en sus comentarios de Cristo nació con naturaleza pecaminosa, Sorcher pone una declaración del pastor Thomas A. Davis, editor de la revista Review and Herald, que es el único tipo que aparece en todo el libro con esta posición. Él escribió un libro sobre el tema titulado ¿Era Jesús realmente como nosotros? Y se cita en el libro de Sorcher. Y él escribe en este libro lo siguiente: Jesús no se encarnó en la naturaleza común de todos los hombres. Él no vino a este mundo semejante al hombre en todos los aspectos. La naturaleza humana que él adoptó no era semejante a aquella de los pecadores no regenerados. Su naturaleza humana era común apenas con la de aquellos que habían experimentado un renacimiento espiritual. Entonces, cuando leemos que Jesús era en todos los aspectos semejante a sus hermanos, comprendemos que él poseía una naturaleza semejante a la de las personas renacidas, no carnales, controladas por el pecado. Quiere decir que el pastor Thomas Davis está diciendo, puede ser ahora entonces que lo que a más se pareciera a Cristo es a una persona que ya ha experimentado de un nacimiento, que va a ser controlada por el Espíritu de Dios. Pero él sigue diciendo, cuando describimos la naturaleza espiritual y moral de Jesús como nacido de nuevo, no queremos transferir la idea de que ella sea exactamente como la naturaleza moral y espiritual de una persona regenerada. Jesús es el hombre ideal, el absoluto en perfección de carácter en todos los aspectos. Una persona regenerada es aún alguien fallo de quien Jesús está removiendo los defectos. Quiere decir que Thomas Davis asegura de que aunque Cristo a lo que más se parece es al ser humano que ha experimentado el nuevo nacimiento, en realidad Cristo no es exactamente igual, porque nosotros que hemos experimentado el nuevo nacimiento sabemos que el nuevo nacimiento da inicio ahora a la progresión del trabajo del Espíritu Santo durante toda la vida del creyente en el proceso de la santificación. Entonces, fíjense que ahora ya no son dos posiciones, son tres. Ahora, si no nació con el hombre espiritual tampoco, entonces, ¿cómo nació Cristo? Una gran diferencia entre Cristo y los tres estados analizados de Adán es el hecho de que en su encarnación, Cristo era Dios y era hombre. Y en su libro, La naturaleza de Cristo, Roy Adams señala esto con de manera muy certera, diciendo, al final, Cristo no es igual a Adán en ninguno de sus formatos, porque Cristo viene y Cristo es Dios con nosotros. Y ya, por solo ser Dios con nosotros, ya automáticamente es diferente. Es diferente, porque Adán nunca fue Dios ni antes de pecar, ni después de pecar, ni renacido. Ya de entrada, Cristo no es igual. En su libro El Sábado de todas las gentes, Ellen White da a entender que Cristo se identificó con nuestra humanidad caída, asumiendo nuestro cuerpo debilitado o degradado físicamente por el pecado. Esta cita, usted la conoce muy bien, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse en la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado. En definitiva, ¿con cuál naturaleza vino Cristo? Entonces la Biblia nos señala que Cristo es el monógenes, el único en su clase, es el único en su género, el único en su especie. Eso es lo que dice Juan 3:16. Cristo fue unido a nosotros con un cuerpo como el nuestro, debilitado por 4.000 años de pecado, pero sin pecado o propensión o inclinación a este. Y esto queda bien definido en el santuario, porque en el santuario el cordero era sin mácula. El cordero era sin mácula. El cordero llegaba al altar sin mancha y luego recibía la descarga del pecado de parte del pecador y moría en lugar del pecador. Quiere decir que el cordero llegaba hasta el altar del sacrificio sin mancha, sin mácula alguna. Y ahora es en el altar del sacrificio donde recibe la descarga del pecado. El pecador sale limpio del santuario y el cordero muere en lugar del pecador
ahí en el altar del sacrificio. Entonces, Cristo nace físicamente como el hombre pecador, pero inmaculado gracias a la intervención del Espíritu Santo. En la cruz el Padre lo hace pecado al traspasar el pecado de todos nosotros, aplicando la justicia que el pecado demanda por la humanidad perdida. En otras palabras, Cristo nace sin pecado, vive sin pecado, y en la cruz, entonces Cristo recibe la descarga del pecado, y tiene todo sentido el texto, porque el texto dice, al que no conoció pecado, no puede ser al que no conoció pecado antes de encarnarse. No tiene sentido porque Dios nunca ha pecado. Entonces, al que no conoció pecado, tiene que referirse, obviamente, a la experiencia de Cristo mientras se ha encarnado. Entonces, Dios lo hace pecado para entonces hacer justicia en él. ¿Cuáles son las implicaciones de este tema? Jacob, en Génesis 28, 12 al 16, tuvo un sueño de una escalera que subía, que conectaba el cielo con la tierra, y esta escalera es, eh, era una representación de Cristo. Cristo es esa escalera que conecta al Dios Santo con el hombre pecador. Entonces Dios conectó el cielo con la tierra por medio de Jesús. En Juan 1:51 Jesús se refiere a la escalera y le dice a Natanael, de cierto os digo, que en adelante ustedes van a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo que quiere decir que Jesús se estaba refiriendo al sueño de Jacob, y Jesús es ese puente que conecta el cielo con la tierra. Jesús es la escalera que conecta al Dios Santo con el hombre pecador. Cristo llevaba en sí mismo dos naturalezas. Moralmente santo conecta con el cielo, físicamente debilitado por el pecado se identifica con el hombre pecador. En su libro El Gran Compromiso, el pastor Clifford Goldstein declara, y con esta cita terminamos, la verdadera tragedia del pecado tiene lugar en lo vertical, en la ruptura entre el cielo y la tierra, en la brecha entre la criatura y el creador. Todo lo que el pecado nos lleva a hacernos a nosotros mismos y a los demás, encuentra su porqué en lo que el pecado ha hecho con relación con Dios. El pecado quebrantó esa relación, provocó un alejamiento y generó una división entre el creador y lo creado, de manera que lo creado se separó de la única fuente de su existencia, vida y propósito. Por lo tanto, la principal razón por la que Jesucristo vino y murió fue para sanar ese abismo infinito y eterno, porque hasta que esa hendidura entre el cielo y la tierra fuera subsanada, nada más tendría importancia. La fe, las obras, la santificación, la santidad, la ley, la obediencia, el arrepentimiento y la palabra, todos ellos habrían carecido de significado, habrían sido vacíos, gestos tan inútiles como predicarle o ponerle alimento en la boca a un cadáver. Nada de lo que suceda en nosotros o que nos suceda a nosotros podía tener consecuencias duraderas o eternas hasta que no hubiera sucedido algo por nosotros, algo que jamás hubiéramos podido hacer por nosotros mismos, y eso era regresar a las criaturas degradadas y pecaminosas al favor de un Creador santo e infinitamente puro. Fue para establecer un puente sobre ese abismo infinito que vino Cristo. El pecado en cierto sentido generó una nueva realidad, una nueva dimensión que está separada de un Dios santo. Por intermedio de su vida y su muerte, Cristo estableció un puente para salvar la brecha infinita entre Dios y el hombre. Y pudo hacerlo solo porque Él era a la vez Dios y hombre. Este es el motivo por el que toda teología que niega la divinidad de Cristo o de la misma forma su humanidad presenta a un Jesús que no nos puede salvar. Solo un ser que hubiera pertenecido plenamente a las dos partes, alguien que fuera a la vez Dios y hombre, podía reparar la brecha entre Dios y el hombre. Si Cristo no hubiera sido Dios, el puente, la escalera, hubiera podido afirmarse a la tierra, pero no hubiese alcanzado el cielo. Si Él no hubiese sido hombre, hubiera tocado el cielo, pero no la tierra. Como Jesús fue plenamente Dios y plenamente hombre, ambos extremos, cielo y tierra, fueron unidos por Él. En resumen, ¿qué hemos aprendido? Aprendimos que Cristo es legalmente nuestro sustituto. Aprendimos que Cristo vivió una vida sin pecado y como el Cordero Inmaculado del Santuario, cargó sobre sí nuestros pecados en la cruz para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aprendimos que Cristo en su primer nacimiento
decidió nacer y fue nacido por el Espíritu Santo. Es una decisión que nosotros podemos tomar en el segundo nacimiento, no en el primero. Fue hecho pecado al morir y finalmente aprendimos que Cristo es el monogenes, único en su clase. En su nacimiento se identificó físicamente con nosotros, en su muerte se identificó moralmente con nosotros al ser hecho pecado. Se encarnó en semejanza nuestra, pero sin pecado, lo que la Biblia nos enseña. Y a todos nuestros líderes, pastores, laicos que están con nosotros, es importante que también ustedes puedan eh, eh, profundizar en el estudio del tema. También estamos a la orden a recibir también algún comentario o algunas cosas que ustedes puedan entender que van a mejorar lo que estamos enseñando. Y de todo corazón les quiero decir que nuestra iglesia tiene que ser vacunada en la experiencia de la salvación. Porque tiene que entender claramente estos conceptos, tiene que saber cómo defenderlo y nuestros hermanos tienen que conocer a profundidad el plan de salvación. Así que el lunes entramos con el bautismo en Cristo. Es un tema muy bonito. Les invito también a no perdérselo. Estamos a las 5 de la mañana, aquí como decía el pastor Giancarlos. Estamos cerrando hoy nuestra tercera semana y seguimos adelante bajo la dirección de nuestro Dios. Así que oramos. Bendito Dios, Padre bueno. Oh Señor, te damos gracias por Cristo Jesús. Gracias porque nuestro Salvador nació sin pecado, vivió sin pecado y decidió, oh Señor, ser nuestro sustituto en la cruz del Calvario, cargando sobre sí nuestra condenación. Siempre estaremos agradecidos por toda la eternidad de este hecho tan extraordinario donde tú asumiste el problema del pecado, lo tomaste en tu control total y nos redimiste para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Sigue bendiciendo, oh Señor, todo este equipo de líderes. Bendice tu iglesia a nivel global. Ayúdanos cada día, oh Señor, a permanecer en Cristo, a entender la necesidad que tenemos de estar bajo tu dirección, de morir a la vieja naturaleza y depender completamente de tu dirección y tu presencia en medio nuestro. Síguenos acompañando, danos un día de sábado glorioso en el que podamos honrar, glorificar y bendecir tu nombre y agradecerte por ser nuestro creador y nuestro redentor. Permanece con nosotros, oh Señor, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.